damos la bienvenida también a la ingeniera Puente, que hoy puede estar presente, y bueno, a todos los alumnos que están también. Vamos a ver este tema de ruedas operativas y organigramas de organizaciones o de instituciones, entre las cuales, por ejemplo, podríamos mencionar la Facultad de Ingeniería o cualquier otra institución o organización. Entonces, vamos a ver estos dos conceptos, solamente la rueda operativa algo muy rápido porque es una herramienta menos utilizada, pero sí organigrama, y hay una gran diversidad de formas de presentar, pero nosotros básicamente seleccionamos una que es la más utilizada y la más práctica a nuestro entender. A ver, voy a apagar mi video. Ahí está. Entonces acá tenemos esto que es la rueda operativa, que básicamente es una forma de representar a las organizaciones, y tomamos al empresario tradicional o empresario o al dueño, aquel que es el jefe de la organización, como en el centro de la organización, de alguna manera supervisando y teniendo bajo control a todo lo que ocurre ahí, y justamente una rueda que va en una determinada dirección en función de las características de la empresa, que podrían arrancar, por ejemplo, con comprar algo, con comprar insumos, elementos, materia prima, y con eso producir algo. De ahí obtenemos un producto o un servicio, porque no siempre producimos, cuando hablamos de proceso, tenemos proceso de producción, donde obtenemos un producto, o tenemos un proceso de prestación de servicio donde obtenemos como resultado un servicio. Eso se comercializa, bueno, se vende, se entrega a quien lo utiliza, o en el caso del servicio, es una cosa simultánea entre la prestación y la recepción del servicio. Se cobra, se financia y se pagan otros servicios y se vuelve a comprar. Entonces esto es como una rueda que se va repitiendo una y otra vez. Algunas características de esta rueda operativa es justamente que simplifica la visión de una empresa, o sea, nos permite representar de una manera simple cuáles serían los puntos más importantes de la empresa y de qué manera están ubicados, o sea, cómo, en qué orden aparecen y quién depende de quién. Se grafican todas las funciones, o por lo menos la más importante, no necesariamente el 100%, pero sí las más importantes. No depende del tamaño de la empresa, eso significa que lo podemos hacer para una empresa muy pequeña o para medianas o grandes empresas. El empresario se ubica en el centro del esquema, de alguna manera como propietario y supervisor de todo. Debe tomar decisiones operativas, o en cuanto, esto significa decisión en cuanto al funcionamiento, de cómo operar, cómo funcionar, para que la rueda gire lo más rápidamente posible y no se detenga. Esto es importante, las empresas quieren que su rueda operativa, su rueda de funcionamiento gire lo más rápido posible. Esto que significa que en un ciclo que nosotros, entre comprar, vender, producir y vender y todo, cuanto más podemos generar este ciclo, más cantidad de cosas podemos hacer. O sea, si un ciclo nos tarda una semana, produciremos una X cantidad de elementos o de servicios, y si logramos de alguna manera que ese ciclo se acelere porque mejoramos el funcionamiento, hacemos reingeniería, agregamos equipamiento o lo que fuere, entonces puede ser que ese ciclo de una semana lo podamos acortar a 4 días o 3 días, y entonces estaríamos en el mes produciendo más cantidad de cosas o generando mayor cantidad de servicios. Y eso consecuentemente traería un mayor beneficio, un mayor ingreso a la empresa. Entonces, por un lado, justamente lo que se debe buscar, entonces, tratar de acelerar la rueda, o sea, ese ciclo operativo,
Y por el otro lado, quizás más importante que eso es que tampoco se detenga. Por eso algunas empresas importantes o grandes empresas por ahí solamente tienen una o dos paradas por año y funcionan todo el tiempo y tratan de que esas paradas sean lo más breves posibles y optimizar todo el tiempo para que justamente ese ciclo no se detenga. Y finalmente es una forma de organización mecánica, o sea, es muy mecánico la forma de representarlo y de poder implementarlo. En la misma rueda operativa, nosotros para las diferentes funciones podemos indicar quiénes van a ser los encargados. Entonces podemos decir que para comprar va a ser el encargado de compras, el gerente de producción a cargo de producción, el gerente de comercialización a cargo de comercialización, etc. Y de alguna manera estamos entonces definiendo o ampliando el concepto de rueda operativa, agregando funciones o quienes están a cargo. Evidentemente esto estamos hablando de una empresa por lo menos mediana a grande, porque si no, no podríamos estar hablando de tantos gerentes y jefes. O sea, no estaríamos hablando de una pyme o de una pequeña empresa, sino de una empresa importante, porque una pequeña empresa muchas veces el propio empresario o el propio dueño pasa a ser el que realiza muchas de estas operaciones y en muchos casos ni siquiera hay un gerente de manera explícita. En cada sector hay personas que son responsables de ejecutar su tarea específica, o sea, justamente lo que estuvimos viendo en esta figura. En cada lugar hay personas que están a cargo de hacer esa tarea o sean responsables. Esto no significa que sean las únicas personas que están ahí, sino que responsable significa que es responsable de que el sector funcione y que eventualmente pueda tener personas a cargo, pero puede ser, por ejemplo, un jefe que tiene a cargo eventualmente 10 personas, pero el responsable de que el sector funcione es ese jefe. Una estructura de rueda es rígida, o sea, no es flexible, generalmente se repite y siempre es lo mismo. Pueden producirse compartimientos estancos que solo se ocupan de lo suyo y que no les preocupa el todo. Eso ocurre muy frecuentemente en las empresas, especialmente en empresas relativamente grandes, donde hay compartimientos estancos, donde un sector casi funciona como una empresa dentro de otra empresa. Por ejemplo, un ejemplo muy característico que se me ocurre, me tocó estar algún tiempo en la cooperativa eléctrica, los diferentes sectores, por ejemplo, energía eléctrica, agua potable, cloacas, casi son como pequeñas empresas dentro de una gran empresa y cada uno funciona como si fuera, como si el resto no existiese. Entonces, de alguna manera, eso genera compartimientos estancos y no se está buscando o no se está priorizando un objetivo común. Y eso es un problema para la empresa, porque tenés como pequeñas empresas que no funcionan coordinadamente, sino que cada uno por su cuenta. Entonces, para que eso no ocurra, deben producirse estructuras de redes o interacciones y entonces, bueno, justamente hay acciones que hay que llevar a cabo para que eso no ocurra y que en muchos casos obligar a esa interrelación entre los sectores para que todo el mundo sepa qué está pasando en toda la empresa. Y finalmente todas las áreas deben cumplir con todos los objetivos, o sea, no solamente sus objetivos, sino que los objetivos macro de la organización también. Y la otra forma de representar una empresa es a través de organigramas, que básicamente tiene esta forma, que seguramente lo habrán visto en alguna representación de una organización, de una empresa. Incluso la Facultad de Ingeniería o la universidad también tiene esta estructura, o sea, tienen esta forma de representar, donde de mayor a menor, esto es un organigrama vertical, y en los organigramas hay otros organigramas también que pueden ser horizontales o mixtos. En este caso es el vertical, que es el más utilizado. Y siempre que utilizamos un organigrama vertical,
estamos arrancando por las funciones de mayor jerarquía. O sea, acá estamos hablando de gerencia general. Estamos, en este caso es un organigrama que tiene que ver con espacios dentro de la organización. Entonces tenemos un espacio que es producción, un espacio de administración y finanzas y un espacio de comercialización, y a su vez de cada uno de estos espacios dependen subespacios que son de exclusiva responsabilidad de estos espacios acá. Entonces, por ejemplo, de administración y finanzas, hay un subespacio que se relaciona con cobros y otros con pagos, y así con todo. Entonces, acá tenemos una manera de representar una organización a través de un organigrama vertical. Y como decía hoy, estos acá son de alguna manera niveles jerárquicos. Esto significa que el que está arriba es el de mayor jerarquía, el de segunda jerarquía, tercera jerarquía, cuarta, quinta, etc. Y generalmente, digamos, la tropa está bien abajo. Entonces, también por los niveles podemos ir viendo más o menos qué su nivel de jerarquía dentro de la organización. Bueno, esto justamente tiene que ver con el organigrama. Básicamente se busca quién o qué se hace. Se pueden analizar por departamento, por gerencia, por divisiones, por sección, por empresa entera. Y en cuanto a las funciones, acompañan a los organigramas los manuales de funciones. O sea, los manuales de funciones son aquellos manuales que describen lo que debe hacer el gerente, lo que debe hacer el subgerente, lo que debe hacer el jefe de tal y el jefe de cual. Entonces, hay como un manual que debería haber un manual, muy pocas empresas en realidad lo tienen, que habla de las funciones que cada uno debe cumplir. Y acá aparecen algunos principios básicos que debemos tener en cuenta, que debemos tener en cuenta a la hora de construir un organigrama, y justamente hay algunos principios que se deben tener en cuenta. Hago una pequeña pausa porque si eventualmente alguien de mis colegas quieren hacer un aporte, simplemente interrumpan y hagan el aporte, ¿sí? Entonces, si vamos a los principios básicos, entonces un primer principio es la unidad de mando, y que dice explícitamente que nadie debe responder a más de un jefe. Y ahí, como una representación de esto, acá la sección pagos estaría dependiendo tanto del departamento de finanzas como del departamento comercial. Esto en la práctica es muy difícil que funcione, o sea, prácticamente es imposible que funcione, porque al tener dos jefes o al depender de dos sectores, va a tener que decidir a cuál de los dos va a hacer caso o a cuál de los dos va a responder. Y es posible que desde el departamento de finanzas le den un tipo de orden y desde el departamento comercial le den otro tipo de orden. Entonces queda a la decisión de la gente que está en sección pagos a quién le van a hacer caso. Entonces esto genera un problema continuo, justamente, que tiene que ver con este tema de unidad de mando. Entonces, claramente, cada sector o cada persona debe saber y reconocer de quién depende y a quién debe reportar. Y esto en realidad es más grave si esta línea no dependiera del departamento comercial. Si esto, por ejemplo, hubiera una línea que viene desde la gerencia y va hasta sección pagos, y acá otra línea, ¿sí? Entonces, evidentemente, lo más probable es que, como este es el de mayor jerarquía, es lo más probable que la gente de sección pago haga caso a la gerencia y no hagan caso a la gente que está acá arriba. Todo esto genera un conflicto continuo, y es una de las cosas que hay que evitar dentro de la organización. Entonces, justamente, una de las ventajas de poder representar un organigrama de una empresa es encontrar este tipo de fallas y poder subsanarlas. Iba a hacer un aporte, pero no importa. Perdón. Dale. No, viste,
en la diapositiva anterior, estoy un poco ronca, a veces suele pasar, con respecto a lo que decía el ingeniero, ¿no? Que no se hace concienzudamente esto, ¿no? Y entonces se pone en sección de pagos todo. Y a veces quizá corresponda hacer un buen análisis y quizás haya dos ravioles, ¿no? Eh, uno que dependa del departamento comercial y otro raviol que dependa del departamento de finanzas. Pasa porque no se hace un buen análisis, ¿no? Y se pone todo en sección pagos. Entonces, haciendo un análisis de las tareas, capaz puede ser que faltaba otro raviol, ¿no? Que esté quizás vinculado a pagos, pero que dependa del departamento comercial, ¿no? Suele pasar esto, ¿no? De poner todo en uno mismo. Y entonces aparecen los dos jefes, nada más que eso. Claro. Bueno, un segundo principio básico es la cantidad de personas que operativamente se puede tener a cargo. Entonces, un jefe debería tener el mando directo sobre más personas de las que real y efectivamente pueda dirigir. Y esto suele ocurrir en algunas empresas donde alguien está a cargo de tantas personas que es imposible, o de tantos sectores que es imposible que realmente pueda hacer el control. Y de ahí, bueno, también se aplica el dicho de que el que mucho abarca poco aprieta, y bueno, esto es realmente lo que puede llegar a ocurrir. Entonces debe haber una cierta cantidad limitada que realmente uno pueda mantener bajo control. Un tercer principio es el de homogeneidad operativa. Siempre que hablamos de operativa significa aquello que debe funcionar, aquello que eh, debe ocurrir permanentemente en la empresa. Y dice, cada jefe o de departamento ejecutará tareas que corresponden a su especialidad y sean homogéneas. Entonces acá tenemos una gerencia de administración, ¿no? que evidentemente tiene que ver fundamentalmente con cuestiones administrativas, y es lógico que de esa gerencia dependa tesorería, que es una parte administrativa, y también contabilidad, pero no es tan para nada lógico que dependa control de calidad. O sea, control de calidad eh, no tiene mucho que ver con administración desde el punto de vista de dependencia. Sí tiene injerencia en toda la empresa, pero en cuanto a dependencia, por ahí es más lógico que dependa de producción, o que simplemente sea una entidad independiente dentro de la empresa y que funcione como un raviol transversal, con funciones transversales a toda la organización. Porque el tema de control de calidad tiene que ver no solamente con la producción o prestación de servicios, sino también con todo el funcionamiento de la empresa. Por eso en muchas empresas directamente todo lo que es eh, la gestión de calidad depende directamente de gerencia y no de otros subgerentes. Acá un cuarto principio: delegación efectiva debe comprender a un grado de autoridad que sea compatible con las funciones y responsabilidades que se le delegan. Y acá tenemos, como decíamos hoy, en el punto máximo, el gerente general como nivel jerárquico superior, la parte superior, y acá tenemos tres niveles de gerencia: un gerente de producción, un gerente comercial y un gerente de administración. Y esto, hasta ahí está todo bien. Lo que está mal es aquí abajo, porque acá hay un gerente de compra y un gerente de planta, o sea, dos gerentes que dependen de otro que tiene la misma categoría. Eh, Esto, por ejemplo, en el ejército y en todo lo que tiene que ver con fuerzas policiales y militares, esto está muy, muy claro, o sea, cuáles son las jerarquías, y que esto es absolutamente imposible. Bueno, en la empresa esto también debería ser imposible. Bueno, y el, esto es más grave todavía, o sea, acá hay un tercer nivel que depende de otro. De acá, en todo caso, estos dos no podrían ser gerentes, y mucho menos este acá abajo. Esto, en todo caso, deberíamos darle un nombre de, por ejemplo, jefe de sector, y este podría ser un capataz. Entonces, tenemos que buscar también los términos que tienen que ver con los niveles de mando. Pues evidentemente, en cuanto a nivel de mando, gerente general habla de
de ese concepto abarcativo de la gerencia general. Estos son gerentes específicos por sectores, y acá ya no podría haber gerentes, porque primero deberían estar en un mismo nivel, deberían estar en este mismo nivel jerárquico, porque también son gerentes, y a su vez no pueden estar dependientes de otro que tiene exactamente la misma jerarquía de ellos. Bueno, y como decíamos, este es el peor de todas. Entonces, estas son cosas que evidentemente hay que evitar. Después tenemos básicamente el organigrama, el tipo de organigrama que nosotros más utilizamos y en el cual nos concentramos en esta asignatura porque es el que más se utiliza, es el organigrama funcional, donde se busca agrupar tareas o funciones en base a un cierto criterio de homogeneidad y afinidad. Entonces lo que buscamos es funciones. La gerencia es una función, ¿no? O sea, gerente es una función, jefe de producción es una función, jefe de comercialización es una función y jefe de administración es otra. Fíjense, a ver, vamos a una anterior. Esto acá no es función, eh, estos son más bien espacios dentro de la empresa. Esto también son espacios. Entonces, no es que estén mal esto, pero no son funciones. Entonces, no podríamos estar hablando de un organigrama funcional. Cuando hablamos de organigramas funcionales, estamos hablando exclusivamente de actividades que determinadas personas realizan. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esto acá es una función y indirectamente se habla del sector donde se desempeña. ¿Sí? Entonces, acá esto incluye el sector. Acá también incluye el sector y este también incluye el sector. Pero, en primer lugar, está la función. Entonces, ¿la función de dónde? La función de dónde y la función de dónde. Entonces, nosotros básicamente, acuérdense que lo que estamos representando en los organigramas y que muchísimas empresas cometen un error importante es mezclar funciones con lugares, con cualquier otra cosa. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer hincapié y cuidar muchísimo. Otras formas de representar, por ejemplo, podríamos representar esto ya saliendo a través de este anterior. Simplemente son formas de representar, opciones de representar, son en función del tipo de clientes. Entonces tenemos de una gerencia general dependen productos o un sector que genera productos para banco, otro sector que genera productos para particulares y otro que genera productos para investigación. Entonces son como 3 divisiones dentro de la empresa que se dividen o se agrupan por el tipo de producto que generan. Por tipo de servicio, para quién trabajan. Y si es directamente por producto, entonces acá tenemos los diferentes sectores, producción, comercialización, administración y personal. Y de producción tenemos un sector que fabrica zapatos, otros cintos, otros carteras y otros accesorios. Entonces también estaríamos hablando de como organización de empresas que tiene por separados los sectores por tipo de producto que genera. Podría ser por turno, entonces estaríamos hablando de turno mañana, turno tarde y turno noche, con las mismas funciones en cada caso, pero podríamos estar, o sea, hay infinitas posibilidades de poder representar lo que a la empresa más le convenga. Evidentemente esto no es una información demasiado útil dentro de la empresa porque no aporta mucho conocimiento. Entonces lo que buscamos justamente a través de un organigrama, poder aportar conocimiento incluso para gente de afuera de cómo está organizada esa empresa o organización. Bueno, y acá tenemos de vuelta un organigrama funcional vertical y de alguna manera acá hay algunas cosas que realiza, esto no es muy común que se ponga tampoco, esto generalmente va justamente en este manual de funciones.
O sea, acá tenemos un jefe de producción, un jefe financiero, un jefe de recursos humanos y un jefe de departamento de mercadeo. Y acá hay una cuestión interesante que quiero resaltar, que nosotros básicamente utilizamos tres símbolos o tres formas básicas para representar diagrama de organigrama, que son los bloques rectangulares o cuadrados, en este caso son también cuadrados, pero generalmente son rectangulares, líneas llenas que unen los diferentes sectores, y líneas de punto, que esto podría ser una línea llena, el cuadro podría ser lleno o sea, no hace falta que el cuadro sea de puntos, sí la línea que une, y esto significa que siempre cuando hay una línea que es interrumpida, como en este caso línea de puntos, línea de rayitas, esto significa que este asesor no pertenece a la empresa, o sea, está relacionado con la empresa, pero no es parte del staff, o sea, no es parte de los empleados. Y esto ocurre muchas veces, muchísimas veces en las pequeñas empresas, especialmente que tienen sus contadores o abogados que son asesores externos, que por ejemplo un contador tiene su propio estudio, acá en Odra ocurre muchísimo, tiene su propio estudio y le lleva el aspecto contable a varias empresas, ¿sí? Entonces está relacionado con la empresa, pero no pertenece a la empresa. Entonces siempre que hay alguien que está afuera, que se relaciona con la empresa, lo ponemos en línea de puntos o en ratitas. Si pusiéramos en línea continua esta, o sea, línea llena, significaría automáticamente que esta persona pertenece a la empresa. Que también es posible, porque una empresa mediana o grande puede tranquilamente tener un contador propio, puede tener un abogado que le pertenezca a la empresa, que sea parte de la empresa y sea un asesor permanente. En ese caso, esta línea sería llena, ¿sí? ¿Queda claro entonces? Y siempre que las líneas son llenas, significa que la relación es permanente y que pertenece a la empresa. Bueno, y acá tenemos otra vez un organigrama vertical, de vuelta a una gerencia general. Acá un poco lo que decíamos hoy, un departamento de calidad que no está dependiendo de otros, sino que directamente depende de gerencia. Acá tenemos un pequeño conflicto, como decíamos hoy. Acá la jefatura de servicio tiene dos dependencias. En este caso podría ser admisible porque son temas totalmente distintos. O sea, depende de recursos humanos. Recursos humanos es el sector que de alguna manera está proveyendo o está asegurando la disposición de las personas o de los empleados para realizar diferentes tareas. Y por el otro lado, la jefatura de producción que estaría pasando se llama, las órdenes de producción que tienen que ver con lo que se va a producir o fabricar. Pues en este caso podría haber una excepción en el sentido de que los temas son totalmente distintos. O sea, no es que pueda haber acá muchas informaciones o muchas directivas que puedan llevar a un conflicto acá, porque son temas muy distintos. Pero igual genera dudas. Bueno, acá también un vertical bastante más complejo y como dijimos hoy, acá tenemos como máxima autoridad la junta directiva, la gerencia general. Estos dos aviones significa que dependen directamente del gerente general, que puede ser una secretaría privada. Después esto es un mismo nivel por ejemplo, de gerencia. Esto es otro nivel, un nivel inferior, un tercer nivel inferior, y así vamos hasta, digamos, aquellos que están desempeñando funciones muy sencillas. Hasta ahora vimos todo lo que tiene que ver con organigramas verticales. Puede también en algunos casos menos, bastante menos, pero sí se utiliza también. Organigramas horizontales donde la mayor jerarquía siempre está a la izquierda y va de izquierda a derecha. Entonces tendríamos acá la máxima jerarquía en la dirección general. Segundo nivel de jerarquía en los departamentos de producción, marketing
y financiación, y los terceros niveles y un cuarto nivel. Sí, eso también es una posibilidad de representar. Generalmente se representa cuando no es demasiado grande la empresa y es como más práctico poder leer más. Profe, ese nivel de almacén no estaría mal porque no es el mismo nivel que todos los otros, porque depende únicamente de ese jefe, no es que está sobre otro. Sí, lo que pasa es que puede tener, pueden tener una determinadas, porque estos son más bien, sí, podría ser el mismo, puede ser que sea el mismo, pero eventualmente quizás tengan una jerarquía superior a las personas que estén en el almacén. Pero Jorge, por eso mejor es el funcional muchas veces, ¿viste? claro. ¿Viste? Acá, por ejemplo, acá es muy difícil hablar de jerarquía, ¿no? Porque Claro. estamos hablando de lugares y hay como una mezcla entre lugares y funciones y actividades. Entonces no queda muy claro el tema, ¿sí? Entonces por eso nosotros insistimos tanto desde la cátedra en utilizar siempre el tema del funcional, porque es el que más y mejor representa, más fidedignamente representa lo que cómo funciona la empresa, ¿no? Pero se puede hacer horizontal funcional. Sí, claro, tranquilamente, sí, tranquilamente. Vamos a hablar un poco del tema de delegación, o sea, a ver un poquito, cuando nosotros estamos hablando de un gerente general, ¿eh? Eh, el gerente general es el responsable de que todo funcione, ¿sí? Pero este gerente general delega en el gerente de finanzas lo que tiene que ver con finanzas. Delega en el gerente de ventas y marketing todo lo que tiene que ver con su tema, ¿sí? Delega en el gerente del área técnica todo lo que tiene que ver con ese tema. Entonces, estamos hablando de delegaciones. Delegación significa entregar la responsabilidad, o sea, él mantiene un nivel de responsabilidad que le es propio, que tiene que ver con su propio nivel, pero delega las funciones más específicas en otros niveles que están más abajo, que a su vez delegan, por ejemplo, acá por ejemplo, gerencia de contaduría, delega a su vez en la jefatura de, viendo bien, no veo muy bien, bueno, en un jefe delega también otras funciones. Entonces, es como una cadena de mando, o sea, donde cada uno delega en otro funciones más específicas. Entonces, acá estaríamos hablando de justamente este tema de delegación. ¿Qué es la delegación? Es un proceso de asignación de tareas, o sea, que alguien asigna tareas a otra persona, además le asigna responsabilidades sobre esas tareas, también le asigna autoridad, o sea, ¿qué significa? Que tiene autoridad a todos los que están por debajo de él y también le tiene que asignar medios necesarios. O sea, los medios necesarios son aquellos medios que le permitan funcionar. O sea, esos medios son medios técnicos, tecnológicos, medios económicos, medios de recursos humanos. O sea, la empresa le tiene que otorgar esos medios para que pueda funcionar. ¿Qué cosas no se delegan? O sea, ¿qué cosas generalmente no se delegan? No se delegan el establecimiento de parámetros de alcance para la tarea, eso lo define alguien superior. La facultad de registrar qué hace el empleado, establecer controles sobre el qué y el cómo, y la posibilidad de revisar lo realizado. Entonces, esto generalmente se mantiene en alguna instancia superior, se reserva esos derechos y delega otras funciones. Por el otro lado está el tema de descentralización. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional de Misiones es claramente un ejemplo de descentralización. La UNAM tiene 5 facultades y un par de escuelas y otras dependencias, pero básicamente entonces está descentralizado, o sea, tiene un funcionamiento central que es el rectorado, donde funcionan cuestiones administrativas, y la parte académica está fundamentalmente descentralizado hacia las facultades que están en el interior o en Posadas mismas.
que hace las escuelas. Cuando hay un exceso de descentralización, hay imposibilidad de control, o sea que más o menos cada uno se transforma, lo que ocurre un poquito en la UNAM también, cada uno es casi como una organización por sí mismo y tiene vida propia, entre comillas, y entonces se complica un poco ese control general. Y por el otro lado, por el contrario, lo que ocurre muchas veces con los organismos públicos, tipo estatal, que es la centralización, es todo lo contrario. O sea, cuando todo se tiene que hacer en un mismo lugar y cuando todo tiene que consultar a una misma persona y todo prácticamente siempre tiene que un solo camino. Entonces todo se centraliza y ahí está la famosa burocracia que tanto dificulta el funcionamiento en nuestro país muchas veces. Entonces esa burocracia genera lentitud en el funcionamiento. Entonces lo que hay que buscar es un equilibrio entre la descentralización y una centralización. O sea, que ninguno, como siempre, los excesos son malos en una y otra dirección, entonces lo que hay que buscar es algo lo más lógico posible, que ese equilibrio lo tiene que buscar cada organización. De esto lo hablamos un poquito. Estos son los símbolos que básicamente utilizamos en la representación gráfica de los organigramas, donde están estos rectángulos, donde están las funciones, las líneas llenas, que son relaciones de dependencia jerárquica y pertenecen a la misma empresa, y las relaciones funcionales o de asesoría que, como decíamos hoy, cuando están de esta manera, línea punto de líneas de trazo como este, son relaciones externas, ¿no? Son relaciones que tienen que ver con la empresa, pero que no pertenecen, o sea, no son parte de la empresa. Entonces, básicamente, muy, muy sencillo, estos son los tres símbolos que se utilizan. Y acá tenemos un organigrama que está, a propósito, está hecho mal. Véanlo un ratito y hay algunas cosas que hay errores acá. Hay varios errores. Bueno, si alguien se anima a indicar cuáles son algunos de los errores. Secretaría, por ejemplo, debería estar al mismo nivel que toma de agua, planta de tratamiento y demás. Y tiene dos jefes, ¿puede ser? Claro, sí, sobre todo, no necesariamente tiene que estar a nombre, o sea, una secretaría probablemente sea una secretaria de un jefe, por lo tanto no estaría al mismo nivel. Pero sí tiene una doble dependencia, o sea, está dependiendo del gerente y depende del jefe de planta de tratamiento. Obviamente le va a hacer más caso al gerente, pobre jefe de tratamiento que tiene supuestamente una secretaria pero que no le hace caso. ¿Qué otro problema tenemos? El asesor contable también está mal, profe. No, el asesor contable está perfecto. Pero Por ahí que está como está, punteado. parece que el gerente responde a cooperativa poca agua. Claro. Y cooperativa, ahí otra cosa. Muy bajo. Por ejemplo, en planta de tratamiento, si uno ve, por ejemplo, del medio, planta de tratamiento, ahí menciona un departamento, un lugar, y en cambio jefe ya es un cargo. Exactamente. Entonces, a ver, ¿cuáles no son funciones acá? Sería las que no son funciones: toma de agua, planta de tratamiento y red de distribución. Y que hay dos más. Secretaría y laboratorio también. Claro, sí, sí. O sea, secretaría podría ser una función, o sea, secretaria, porque, digamos, no tiene un acento, es secretaria. Podría ser una función, pero laboratorio sí es un espacio. ¿Y qué otro más? ¿A la cabeza de todo? ¿Gerente puede ser? Sí. No, Cooperativa poca agua. Cooperativa poca agua, sí. O sea, cooperativa poca agua no es una función. Esa es la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles no son funciones? Todo esto acá. O sea, todo lo que aparece en la amarilla no son funciones, por lo tanto, deberían ser ajenos al organigrama. Y eso es un poco lo que ustedes tienen que tener presente, ¿sí? Entonces, justamente, a ver, acá vamos a este del medio o a la izquierda. Toma de agua es un lugar, ¿sí? Es un espacio físico.
Y de alguna manera nosotros acá poniendo jefe toma de agua, ya estamos diciendo de qué sector se está hablando, ¿sí? Entonces es como una redundancia, esto no hace falta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un diagrama, organigrama funcional, como dice el título, entonces con esto es suficiente y esto está de más. Y laboratorio también es un espacio, por lo tanto, todo esto no debería existir. Y acá en lugar de laboratorio podríamos poner, si queremos una función, sería laboratorista, que sería la persona que está a cargo. Y lo lógico es que si la secretaria en su ubicación está por debajo del jefe de planta de tratamiento, es obvio que es el lugar que le corresponde y no es la secretaria privada del gerente, ¿sí? Si fuera la secretaria privada del gerente, estaría por acá, en relación directa con el gerente, ¿se entiende? Entonces, depurando el organigrama, quedaría así y así sería lo correcto. Como máxima autoridad del gerente, con un asesor contable externo, justamente a través de esta línea de puntos, que es lo que determina si es de la empresa o no, y las dependencias jerárquicas, que están todos los jefes a un mismo nivel, la secretaria y el laboratorismo podrían estar al mismo nivel y todos los operarios a un mismo nivel. Esto es de alguna manera, sería una manera correcta de representar. Y estamos hablando específicamente de funciones. Si funciones significa que son acciones o trabajos que cada uno tiene que hacer. Perdón, Jorge, Sí. una cosita nomás si podés volver. No, ahí alguien había presentado alguna duda respecto al asesor contable. Yo no entendí cuál era la duda, me gustaría, porque si puedes repetir. Sí, si quedó una duda respecto al asesor contable. Profe, yo pensé que el cuadradito también tenía que estar empunteado. No, por eso yo había dicho hoy que el cuadradito, o sea, en el ejemplo anterior estaba punteado, pero tranquilamente puede ir acá. Lo que vale es la línea de unión entre el cuadrado y el resto del organigrama. Ah, ok. Entonces no hace falta que esté el cuadradito empunteado, solo la línea nomás. A ver, si lo pones punteado tampoco pasa nada, o sea, no pasa nada. Pero, a ver, si el cuadradito fuera punteado y la línea llena, entonces de todos modos se entendería que pertenece a la empresa. ¿Se entiende? O sea, lo determinante es la línea de unión, o sea, la dependencia, esa línea de dependencia. Dale, perfecto. Una consulta. ¿No importa a la altura que esté colocado? ¿Qué cosa? O el asesor contable, porque está a la misma altura que el gerente. No importa, porque depende del gerente. O sea, ¿qué significa esto? ¿Cómo se lee ¿Cómo se lee esto? Que el asesor contable es el asesor del gerente. ¿Eh? Podría estar acá abajo también, por ejemplo, acá donde, no sé si ven el cursor, la flecha, podría estar acá abajo, ¿sí? Pero si fuera, por ejemplo, asesor del jefe de tratamiento, estaría acá al lado del jefe de tratamiento, ¿sí? Con una línea de puntos que lo une con este. Entonces depende de quién. ¿Sí? Pero esto no tiene importancia, no pasa nada. De todos modos es un agente externo, o sea, es alguien externo. Perfecto, gracias. Bueno, algunas ventajas que tienen los organigramas: reducen el espacio de presentación mediante la utilización de símbolos convencionales, que son esos que habíamos hablado anteriormente, que son básicamente tres, o sea, los ravioles, o sea, los cuadraditos, los rectángulos, las líneas llenas y la línea de punto. Es un medio eficaz de comunicación y análisis, o sea, yo puedo comunicar cómo está organizada mi empresa y, como decíamos hoy, me permite un análisis para determinar si no ocurren estas cosas acá, por ejemplo, si no ocurren algunas cuestiones. Entonces yo empiezo a representar a mi empresa de la mejor manera que puedo y eso me permite analizar si está bien organizada o no. Y poquito como comentario simplemente que muchísimas empresas no tienen su organigrama, lo tienen en la cabeza, pero cada uno, digamos, como piensa distinto, cada uno respecto del otro, entonces no todos los organigramas son distintos. No todos son iguales, sino probablemente sean todos distintos. Entonces, ponerlo en papel, ponerlo en blanco sobre negro,
nos permite justamente que sea, te dice acá, una herramienta de análisis, o sea, nos permite analizar la propia organización a ver cómo está. Permiten localizar con mayor rapidez los errores, o sea, lo mismo que estuvimos hablando, cuello de botella, tendencias de las estructuras organizativas que representan. Permiten comparaciones más fáciles entre dos o más sistemas organizativos, entonces yo puedo comparar mi organización con otra organización que produce lo mismo o que genera un servicio parecido y me permite aprender del otro, comparar, el otro quizá pueda aprender de mí, pero es fácil de comparar y ver cuál es más eficiente. Son más fáciles de mantener actualizados y están menos expuestos a interpretaciones diversas. Ahora, un tema que no hablamos y que es importante, fíjense que acá, y esto lo van a ver en muchas empresas, que acá van a encontrar nombres. ¿Sí? Muchas empresas acá ponen el nombre de la gente que está. Y esto para una empresa pequeña puede ser práctico, pero para una empresa grande no suele ser muy práctico, porque si ponemos, por ejemplo, acá gerente y entre paréntesis Juan Pérez, puede ser que el gerente esté bastante tiempo, pero el asesor contable, que puede ser que el año que viene lo cambiemos por otro, o puede ser que el jefe se esté jubilando y el nombre que estaba acá ya no sirve y viene otro tipo. Entonces, tenemos que permanentemente cambiar el organigrama. De esta manera, simplemente poniendo las funciones, nos interesa quién va a estar, quién lo ocupa, entonces es un organigrama mucho más estable en el tiempo y no tenemos que estar modificándolo todo el tiempo. O sea, no estaríamos teniendo que actualizar, porque si no, con cada cambio de persona tendríamos que estar actualizando el organigrama. Una consulta. Sí. En el organigrama de función, por ejemplo, no se podría poner de una manera, o sea, que sea exterior de el organigrama, los sectores, digamos, que cumplen, o sea, que se están cumpliendo cada función. Sí, acá está. Acá hay un sector. Jefe de tratamiento de agua, eso está hablando de un sector. Jefe de planta de tratamiento está hablando de un sector. Jefe de redes está hablando de un sector, sí. Estamos hablando de sector redes, sector planta de tratamiento y jefe de tratamiento de agua. O sea, queda involucrado. Se especifica, digamos, al lado del cargo, el sector, digamos, que se está cumpliendo. Claro, pero es lo que está acá. TA significa tratamiento de agua, que es un sector. Redes es un sector dentro del servicio de agua potable, ¿sí? Si, por ejemplo, esto fuera una empresa que tiene varias sucursales, podríamos poner acá, por ejemplo, el jefe sucursal El Dorado, jefe sucursal Lográ y jefe sucursal Alem. ¿Sí? Entonces estaríamos hablando de los lugares donde desempeña sus funciones, pero en primer lugar va la función. ¿Queda claro? Sí. Muchas gracias, profe. ¿Sí? Entonces nosotros como aclaración, o sea, primero va la función y segundo, podemos poner dónde desempeña esa función. Entonces estamos cumpliendo la doble función. O sea, estamos diciendo dónde, pero en primer lugar, cuál es la actividad. Y bueno, y finalmente están menos expuestos a interpretaciones diversas, o sea, hay menos posibilidad que justamente decía hoy, que cuando no hay un organigrama establecido o realmente conocido dentro de la empresa, probablemente si hay 50 personas, hay 50 organigramas distintos. Entonces, esta es una manera de tener una sola interpretación de la cosa. También tiene, evidentemente, limitaciones. Es una herramienta muy útil, pero como todas las herramientas simples y útiles, también tienen limitaciones. Es excesivamente simple, o sea, no podemos representar todo lo que queremos ahí. No representa la línea de autoridad funcional. Esto es importante porque esto es, de alguna manera, lo que es oficial, pero después funcionalmente hay
otras cosas. Entonces hay, por ejemplo, amigos que responden de una manera distinta respecto de otra. Entonces, en educación hablamos de currículum oculto, o sea, es una forma de funcionar distinto de lo que está escrito, y esto ocurre todo el tiempo. Entonces, a través de, porque fulano es mi pariente y aquel es mi amigo y el otro es mi enemigo, entonces le damos más o menos importancia o bolilla. Pero eso también ocurre, y eso evidentemente no es posible representar en un organigrama. Tampoco permite determinar o graficar situaciones como la descentralización de funciones, la comunicación a partir de relaciones informales, justamente esto que estoy diciendo, o sea, lo que pasa por afuera de los canales oficiales, la pertinencia simultánea de una persona o diversos proyectos, la creación de grupos provisorios, el trabajo diario con personas de otras empresas relacionadas, la colaboración constante con otras áreas, la generación de ideas para proyectos diferentes de los propios, el liderazgo de un grupo voluntario de personas, las responsabilidades compartidas, debe ser permanentemente actualizado para no perder vigencia. Una cosa que también es interesante decirlo, que especialmente en empresas pequeñas, en pymes y empresas familiares, muchas veces, por ejemplo, el gerente y el jefe de un determinado sector, por ejemplo, el gerente y el jefe de producción, pueden ser una misma persona. Porque en algunos casos, durante algún tiempo, ejerce su función de gerente y durante algún tiempo, o casi simultáneamente, también se ocupa de la producción. Pero son funciones distintas. Entonces, en la misma persona, pero en tiempos distintos, realiza funciones distintas. ¿Queda claro? O sea, no necesariamente cada uno de estos significa que sea otra persona. Y esto ocurre mucho, especialmente, justamente como decía hoy, en empresas pequeñas. Entonces, los organigramas son herramientas de comunicación, muestra un cuadro global de la estructura de organización, informa sobre las posiciones relativas de los cargos, o sea, cómo se distribuyen los cargos dentro de la empresa. Facilita el conocimiento de la empresa a las personas que se incorporen. Entonces, si alguien ingresa a la empresa, rápidamente se puede ubicar dónde está dentro de ese esquema, en qué lugar le corresponde y a quién tiene que reportar, o sea, a quién tiene que responder. Muestra una especie de carrera administrativa, porque generalmente los que están en posiciones inferiores tienden a ascender en su mismo sector, si es que hay promociones. Y informa a terceros, o sea, muchas veces una empresa externa que quiere invertir o que quiere tener una relación más estrecha con nuestra empresa, o los bancos o los proveedores o alguna otra empresa que esté interesada en la nuestra, generalmente pide el organigrama para saber cómo funciona nuestra empresa y un poco para saber cómo estamos organizados. También sirve, como decíamos hoy, como herramienta de análisis, muestra las fallas de control interno, deja claro cuáles son los departamentos y dónde puede haber una departamentalización, o sea, esa chacrita independiente de las otras. Las faltas al principio de unidad de mando, o sea, cuando hay, lo que dijimos hoy, cuando hay líneas que llegan, 2 o 3 líneas que llegan a un mismo sector. Superposición de funciones, relación de dependencia confusa, indefinición de los niveles, confusión sobre el tipo de autoridad, si es pertenece a la empresa o si es asesora o si es simplemente funcional. Una estructura desequilibrada, por ejemplo, puede tener, por ejemplo, muchas personas a cargo de una persona y muy pocas a cargo de otras. Alcance de control excesivos, inadecuada asignación de niveles, etc. Entonces permite ver todo esto una vez que representamos. Entonces la manera, como siempre decimos, cuando empezamos a trabajar en una empresa, hagamos el organigrama para que la propia empresa se conozca a sí misma, o sea, para que vea cuál es su situación. En muchos casos hemos encontrado que realmente no saben cómo están funcionando y es todo bastante intuitivo. Acá hay herramientas para que puedan trabajar. Son herramientas muy sencillas y hay 3 tutoriales que pueden verlo ahí.
captarlo ahí. Son 3 tutoriales, uno para hacer en Word, otro para en Excel, otro en PowerPoint, donde pueden hacer estos organigramas de manera que no tengan que hacerlo a mano. Evidentemente pueden hacerlo a mano también, pero hoy día se estila mucho utilizar todo lo que es herramientas informáticas para esto, y especialmente cuando queremos hacer una presentación oficial para una empresa. Evidentemente no vamos a estar dibujando a mano, entonces probablemente utilicemos esta o cualquier otra herramienta. Evidentemente en YouTube hay un montón de otros tutoriales también, pero estos son tutoriales que nosotros hemos visto y hemos utilizado y los probamos y funcionan bien, así que cualquiera de ellos les sirve si quieren trabajar en Word, en Excel o en PowerPoint, y les incentivamos a poder hacerlo a través de alguna de estas herramientas y poder presentar el trabajo. Esto no excluye que también lo puedan hacer a mano en una hoja y, bueno, eventualmente sacarle una foto y presentar esa foto, pero traten de empezar a utilizar al máximo todo lo que son herramientas informáticas también, porque de alguna manera jerarquiza el trabajo de ustedes y también como que, digamos, es una mejor presentación, es como más prolijo. Finalmente, y bueno, ¿para qué sirve un organigrama también? Para esto acá, saber quién se usa quién y cuál es la situación de cada uno. Esto es un poco de la realidad, lo que ocurre en las empresas. Bien. ¿Alguna duda respecto de esto? ¿Alguna cosa que quieran consultar todavía? Si quedó claro, si no quedó claro, si hay algo que tenemos que volver a ver. Profe, Sí. ¿hay casos en el que un asesor pueda tener un cierto nivel de autoridad sobre otro o no puede ser? Si son asesores internos, sí, y si son externos también. Lo que pasa es que si son externos, no tienen autoridad sobre ninguna persona que está interno a la empresa. O no debería tener. ¿Por qué? Porque no es parte de la empresa. En todo caso, para tener autoridad sobre alguien debería comunicar, por ejemplo, si es un asesor externo que depende del gerente, debería hacerlo vía el gerente, o sea, debería informar al gerente y el gerente sí bajar línea a algún nivel inferior, pero no directamente el asesor, o sea, no es su función. Y en el caso de internos, o sea, si los asesores son internos, puede tener alguna responsabilidad y algún mando sobre otro, pero de su propio equipo, no de otro sector. Porque son asesores, o sea, asesores significa que, bueno, la palabra lo dice, que asesora, no es que toma decisiones, son como consejos lo que da. Evidentemente, porque si no son consejos, son directamente órdenes, o sea, órdenes o consejos. Y si son órdenes, deja de ser asesor. Jorge, ahí están haciendo una pregunta sobre auxiliares y no se entiende bien la pregunta, al menos yo no la entiendo. En el chat, sí, si son empleados, ¿quiénes son empleados que hacen varias tareas? ¿Los auxiliares o los operarios? Alguien está preguntando, ¿no, Lucas? Los que hacen varias tareas pueden ser cualquiera, pueden ser los empleados o pueden ser los jefes o pueden ser incluso los gerentes. Como decía hoy, por ejemplo, en una empresa pequeña, el gerente general, que puede ser el dueño de la empresa, aparece en el organigrama como el gerente, o sea, como la máxima autoridad, pero simultáneamente se ocupa de toda la parte de producción y a su vez tiene a cargo personas que están a cargo de la sección de administración, de compra, etcétera. Entonces, hay veces que la misma persona, como persona, cumple la función de gerente y en otro momento esa misma persona cumple la función de jefe de producción, por ejemplo. Y en el caso de yo no sé si... perdón. Y en el caso de operario también pueden cumplir dos funciones, porque un operario, por ejemplo, mediodía puede trabajar en un sector y otro mediodía en otro sector, o sea, tranquilamente, pero acá no estamos hablando de personas, estamos hablando de funciones.
no importa quién las ocupe. Eso es una cuestión interna de la empresa. Disculpen, ingeniero. Sí, digamos que no porque sean auxiliares son empleados que pueden hacer varias tareas, ¿no? Un poco por lo que puso ahí. No. O sea, el tema que sea auxiliares puede ser que sea auxiliar en una misma tarea todo el tiempo. O puede ser que sea un auxiliar multifunción que haga de, qué sé yo, que un tiempo haga orden, después que haga limpieza, que después haga, no sé, el mandado. Mantenimiento, sí, de alguna manera, Sí, de alguna o parte. sea, eso, claro, eso depende de la empresa, pero por eso no estamos hablando de personas, siempre estamos hablando de funciones. Después, ¿quién ocupa esa función? Eso es una cuestión interna de la empresa. Una consulta, Profe. porque, por ejemplo, en lo que se plantea como el ejercicio, dice un auxiliar y 2 choferes. ¿Cómo plasmamos eso en el organigrama? ¿Cómo colocamos? ¿Si se coloca como un empleado más o se pone línea punteada? Un auxiliar es un empleado más que probablemente esté en el mismo nivel que el chofer. Eso, por ejemplo, se ve mucho en los camiones de reparto. Está el chofer que hace el reparto, que maneja el camión, por ejemplo, y está el que le ayuda a descargar las cosas y eso. O sea, ese podría ser un ejemplo. De todos modos, eso, digamos, ya no es tan, o sea, en los niveles más bajos no se preocupen tanto, o sea, más concéntrese en la parte de los directivos, ¿sí? Profesor, una consulta. Al lado del organigrama tenemos que presentar lo que acompañaba el organigrama funcional, que era con los nombres de cada sector, o sea, de cada encargado del sector. ¿Cómo se llamaba eso que está en el PowerPoint, que no me estoy acordando ahora el nombre? ¿Áreas? Las áreas. No, era un manual que indicaba el organigrama, tipo explica. Manual de funciones. El manual de funciones no va en el organigrama. El manual de funciones es el complemento del organigrama donde se describe qué actividad realiza cada uno de esos ravioles ahí. Entonces, habla de, o sea, qué funciones cumple el gerente general, qué funciones cumple el jefe tal, qué funciones cumple el capataz tal. Es como un manual donde describe lo que porque si todo eso lo ponemos dentro del organigrama, lo vamos a cargar tanto que va a ser imposible leerlo, ¿no? Claro, eso en la actividad de hoy tendríamos que hacerlo. No, la actividad de hoy es solamente hacer el organigrama. No se le pide eso. O sea, si lo quieren hacer, háganlo, pero no se lo piden. A ver, nosotros acá le pasamos una empresa que les contamos de manera escrita cómo es la empresa. Y lo que ustedes van a hacer es utilizar un organigrama para mostrar esa empresa de una manera gráfica. ¿Sí? O sea, el organigrama es una herramienta gráfica justamente para mostrar cómo está organizada la empresa. La idea es que ustedes empiecen a trabajar solos o en grupo, como quieran. Nosotros vamos a estar acá y pueden ir haciendo las consultas, nos pueden ir mostrando. Si arman algo, pueden, no sé, sacar una foto y nos envían al WhatsApp de alguno de nosotros y lo vemos. ¿Sí? Y después lo levantan, tienen tiempo hasta las 19. Tengo una consulta, más respecto, digamos, a la rueda operativa. Vi unos casos en los que hay empresas que hacen preventa de un producto y sin estar, digamos, todavía fabricado. ¿Cómo sería en este caso? Como no entendí la pregunta. Vio que en la rueda operativa empieza por comprar, producir, producto o servicio y después viene la comercialización. Y a veces se realiza la comercialización antes, o sea, se hace una sí, totalmente. A ver, esa rueda operativa cada empresa la hace según su propia característica, o sea, ese era simplemente un ejemplo. Esto no significa que sean así, o sea, cada empresa va a tener distinta su rueda operativa.
en función de cómo funciona, de cómo opera, ¿sí? Y por eso es que no es una cosa común a todos, es justamente cada uno hace a su manera. Lo mismo el organigrama. El organigrama no todo el mundo tiene la misma forma, la misma estructura. Por eso son documentos individuales por empresa. Puede haber similitudes, pero no necesariamente. Acá alguien dice que tengo entendido que Google tiene herramientas también, además son gratuitas, sí, totalmente. Hay varias herramientas, por ejemplo, el vicio es uno, hay un vicio que hay que pagarlo y otro que es demo, lo pueden utilizar, pero sí actualmente existe un montón de herramientas, así que nosotros simplemente pedimos para aquellos que no tienen mucha idea al respecto las posibilidades, pero sí hay un montón de otras herramientas también. Por ahí, para hacer el trabajo de ahora, yo les recomiendo agarrar lápiz, goma y hoja en blanco, y es lo más fácil porque es prueba y error esto. Así es. O sea, una vez que hacen el organigrama, comparan a ver si ese organigrama gráficamente le está mostrando lo que nosotros le pasamos por escrito. ¿Qué es lo que uno normalmente hace en una empresa? Uno va a la empresa, si no tiene un organigrama armado, lo que se hace es empezar a hablar con las personas para ver con quién depende, quién es el jefe, qué es lo que hace, y en función de eso nosotros armamos un organigrama, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo acá es como un ejercicio de esto, como que ustedes fueron a la empresa y les contaron eso que está escrito ahí que le pasamos. Bueno, y ustedes ahora ese escrito lo transforman en un organigrama gráfico, ¿no? Si después, una vez que alcanzaron un organigrama que sea, como decía el ingeniero Rubina, más o menos satisfactorio, y le quieren poner el moño y quieren hacerlo una presentación un poco más refinada y un poco más linda, lo pueden hacer tranquilamente con esta herramienta, pero ya con el borrador bastante clarificada, con la idea bastante clarificada, ¿sí? Si es que le da el tiempo y si tienen ganas, pero por eso decía hoy, traten de utilizar las herramientas cuando pueden, digamos, es una forma de ejercitar también el tema de la ingeniería. Muchas veces las cosas, y esto tiene que saberlo también como a futuro, muchas veces uno se vende como profesional también en la manera en que presenta las cosas. Si lo hacen en lápiz o bolígrafo, así en una hoja, por favor, lo ideal sería que lo escaneen y lo suban como PDF. Ahí yo les puse una aplicación que anda muy bien, el CamScanner, ¿sí? Está en la Play Store, así que es fácil de descargarlo, fácil de utilizarlo, y le puede servir para otra materia también. Y sobre todo no olvidar poner los nombres, ¿no? O sea, identificar claramente a quién pertenece, ¿sí? Esto es fundamental porque si no después tenemos que andar adivinando. Sí, en la hoja pongan el nombre, sí. Y para subir... Ustedes en el grupo de WhatsApp aparecen como números, no aparecen como nombres, o sea, no tenemos casi forma de identificarlo. No, le iba a decir que si bien el trabajo lo pueden hacer en grupo, lo tienen que subir individualmente, ¿sí? Entonces a nosotros nos queda el control, digamos, de quienes hicieron el trabajo y no. O sea, nos queda registrado automáticamente en el aula virtual. Ahí en el aula virtual hay material, está la presentación que hizo el ingeniero, y hay material adicional también si necesitan. Por alguna cosa que quieran ver. Bueno, Leandro, los abandono. Bueno, yo me quedo acá a atender consultas, así que no hay problema. Vale. Bueno, Jorge.